presentar a un gran ser humano, una eminencia. De verdad que estoy muy feliz de tenerlo porque nos va a compartir su sabiduría. Y antes de seguir hablando y perdiendo estos segundos que son muy valiosos para escucharlo a él, se los voy a presentar. Él es psicoanalista junguiano arquetipal, experto en trabajo de transformación con sueños y la voz. Es codirector del Instituto McQuill, dedicado a la educación transpersonal en México. Él es mi querido Sven Doener. Bienvenido y gracias por este tiempo, Sven. ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias a ti, porque sabemos que estás muy ocupado todo el tiempo atendiendo las locuras de todos los seres humanos que te buscan, ¿verdad? Para que nos ayudes con aterrizar un poquito de todo lo que pasa aquí en nuestras mentes. Hemos escuchado ya todo el tiempo, mi querido Sven, es que ya no son los mismos tiempos, ya nada va a volver a ser igual, no podemos seguir siendo los mismos, tenemos que ponernos creativos. Y yo sé que tú sabes hablar muy bonito respecto al tema de la creatividad y creo que por aquí podríamos empezar. ¿Cómo definimos ese concepto de ser creativos o de creatividad? Sí, yo creo que así cotidianamente pensamos en creativo, en la habilidad de hacer algo que está perfecto, ¿sí? Pero la verdad, realizar una tarea tiene que ver con técnica. Creativo es cuando hago algo que nunca he hecho antes. Si lo piensas, creativo es salir de lo aprendido. Entonces muchas veces me llegan a preguntar, ¿cómo le hago? Y contesto, si yo te explico, vas a hacer lo que tú entiendes de lo que te expliqué. En cambio, si yo te orillo a tener que hacerlo sin saber cómo, vas a descubrir tú mismo una manera de hacerlo y eso es lo que es creativo, porque de ti tiene que salir un recurso que no sabía que tenías. Y sabes que es creativo cuando tú mismo te sorprendes, cuando inesperadamente hiciste algo que no sabías que podías hacer o no se te había ocurrido antes. Lo creativo viene de la imaginación, viene de algo que, y ya metí otro término, porque la mente tiene que ver para creer, pero la imaginación es de donde viene la creatividad. Es algo que no controlamos. Es cuando la mente va más allá de lo que percibe y se abre para descubrir hacer algo como nunca lo ha hecho antes. Para mí lo creativo tiene que ver con atreverte a salir de lo aprendido y descubrir en el camino. Pero dicen por ahí que es mucho más difícil desaprender que volver a aprender, ¿no, Sven? Siempre se De acuerdo, manifiesta en el ser humano esta resistencia al cambio, ¿no? Este aferramiento, esta aferración a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a lo cotidiano. pero creo que eso es lo que hace esta época tan interesante, que queramos o no, no podemos seguir haciéndolo igual. En un sentido, nuestra sobrevivencia depende de ello. Pero tiene razón, el yo es muy conservador, quiere que todo cambie menos uno. Y uno tiene un temor, un terror de perder control, que también tiene que ver con nuestra época, porque ahorita, ¿qué controlamos? Claro. Sí, uno diría, muchas de las cosas que están pasando allá afuera, pues no dependen de nosotros, ¿no? Sin embargo, aquí, que pasa y acontece mucho, aquí sí tenemos ese control y no lo estamos haciendo tan bien que digamos. Pues control o sea, creatividad y control casi están peleados. Sí, porque si lo controlo, no voy a hacer algo nuevo. Justo, cómo empezar a soltar el control. Y me encanta porque la otra vez hablaba contigo y tú decías, qué bueno que está pasando esto. Es una oportunidad de muchas cosas diferentes, ¿no? Y sin embargo, todos estamos deseando por otro lado, allá que se termine, y que se termine pronto y que se termine pronto. Bueno, y lo que todos ya estamos reconociendo es que cuando termine no va a ser igual que antes. O sea, la verdad, no vamos a regresar a hacer las cosas como antes. Y creo que todos lo estamos comenzando a saber. Y el tema es entonces cómo vivo el presente momento. Y ya estamos hablando de varias cosas. El tema de perder el control y, y, y,
y creo que tenemos que incluir perder el control externo e interno, porque en la vida real estamos lidiando todo el tiempo con externo e interno. O sea, esa es una cuestión existencial, pero ahora el encierro, todas las, el semáforo, todo lo que ahora ya estamos abriendo otra vez al mismo tiempo que hay más, todo esto está arrojándonos a un tema a donde la relación entre lo que está pasando externamente y lo que está pasando internamente se sale en alto relieve, porque no se encuentran fácilmente. Y además muchos están acostumbrados a evadir algo interno con lo externo. Pero ¿qué pasa cuando lo externo es más caótico que lo interno? Entonces, es apremiante encontrar nuevas formas creativas de relacionarse con uno mismo cuando uno pierde control. Y realmente esto lo pierdes en cuestión de batalla, ¿sabes? O sea, es el control y tú lo enfrentas y realmente hay un perdedor. Yo diría que ganarías mucho, ¿no? Me gusta que lo plantees como una lucha, pero la verdad, yo no lo veo como una lucha. Yo veo como más bien un ceder para abrir la posibilidad de algo nuevo. Porque si estás en lucha con él, te desgastas mucho. ¿Y qué es ganar o perder? O sea, control. O sea, al final, la misma lucha es perder el control. Porque luchar para mantener el control, pues ya te tiene atrapado. Y tanta energía va en ello. Yo creo que tiene que ver con que tenemos que repensar lo que es tocar retirada, lo que es ceder. O sea, hay cosas que no hay que luchar y más bien hay que estar a las vivas para ver qué hacemos, porque no controlamos. ¿Para qué alimentar una fantasía que no es real? Claro. No, no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa, ¿no? No es lo que sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo respondemos a lo que pasa? Y también, ya que estás haciendo una buena cita como la que acabas de hacer, me recuerda a otra de Picasso en este caso, hablando de la creatividad. Él decía, lo creativo inicia cuando crees que ya acabaste con todo lo que tienes que hacer. O sea, cuando el yo hace todo, lo que sigue después de eso, inesperadamente, eso es lo creativo. Y cómo inspirar a la persona de valorar eso, valorar el descubrir algo. Claro. Porque creo que también hay que saber que hay si no un premio, hay algo que voy a descubrir que me favorece. Claro. Últimamente he estado pensando mucho en cómo la gente está usando su tiempo. ¿Sí? Y he estado pensando que una forma de prepararnos para el nuevo normal es de practicar de diario hacer lo que generalmente no he hecho antes. O sea, mi nueva idea es que diario deberíamos estar practicando hacer cosas diferentes para prepararnos a hacer cosas diferentes. Claro, y por ejemplo, me gustaría poner esta experiencia. Yo, por ejemplo, descubrí que soy muy buena utilizando armas en las artes marciales, los chacos y la katana y todo este rollo, porque me di la oportunidad de intentarlo y de probarlo. Sin embargo, yo tenía una resistencia porque decía, yo dando patadas, golpes, usando armas, ni al caso, ¿no? Sin embargo, descubrí ese talento gracias a que me di la oportunidad de intentarlo, que era algo nuevo y algo diferente, ¿no? Pero creo que Entonces, estás... Síguele. entonces ¿cómo vas a saber de qué forma ser creativo si no te estás permitiendo hacer cosas nuevas y diferentes que nunca antes has hecho, que ni siquiera sabes si te van a gustar o que eres bueno o que de ahí van a ser un gran negocio o te va a llenar algún vacío que tienes, ¿no? Sí, me entusiasmé porque siento que estás orillándonos a hablar acerca de motivación. Yo creo que tenemos que estar motivados a hacer algo, porque si no hay motivación, no hay nada. Y me llama la atención cómo tu historia es siempre
qué necesito para motivarme a moverme del lugar. En este caso, para atreverme de salir de lo aprendido. Lo aprendido es lo que siempre hago, lo habitual, ¿sí? Lo que me dijeron. O sea, en mis clases a veces les digo, cuando contestamos, cuando intercambiamos, ¿por qué no tratamos de decir lo que vamos a decir como nunca lo hemos dicho antes? Y como es un juego de la misma idea, pero no decirla en la misma forma que siempre la digo. Aburrirse con uno mismo. Eso es ser creativo también. Claro. Aunque la motivación que marcaste me llama mucho la atención. ¿Qué es lo que nos inspira, lo que nos compromete a realmente hacer algo? ¿Cómo empezar a generar este pensamiento, este nuevo pensamiento para esta nueva era? Nos lo demanda la vida. Y fuera del aire le platicaba a mi querido Sven que me acaba de ocurrir una situación personal en donde solamente haciéndome un poquito a la izquierda, en lugar de estarme aferrando, seguir derecho, 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 me hice un poquito a la izquierda y se solucionó mi vida por el resto del año. Justamente desde el desapego, desde el decir, el dejar de pensar igual, ¿no? Porque yo estaba defendiendo la idea de no me quiero mover de aquí, no me quiero mover de aquí, y casualmente a donde me voy a mover es un lugar mucho mejor, mucho más grande, como lo que siempre había soñado y ahora está en unas mejores condiciones también. Y eso me hizo efectivamente acordarme de ti, de decir, debes tener un pensamiento creativo, debes empezar a hacer cosas que no habías hecho antes y a pensar cosas que no habías pensado antes, ¿no? Es bien, ¿te he aprendido o no? ¿Soy buena alumna o no? Sí, maravillosa, pero me haces pensar en dos cosas. Sí, ¿Cómo hiciste un trabajo interno que tuvo un efecto externo? Porque creo que hoy en día más que nunca tenemos que corrernos del lugar internamente para que haya una mejor respuesta al mundo externo. Porque todo el mundo generalmente quiere cambiar lo de afuera y el enfoque o el foco de atención son cosas externas. Pero aquí, queramos o no, y me gusta de tu compartir, que el cambio comenzó adentro de ti. Cuando te corriste del lugar, comenzó a reorganizarse, no sé, la energía, la vibra, para que cosas externas se pudieran acomodar. Lo otro que me encanta de lo que compartes es usaste una palabra que para mí es muy importante porque se habla de un reflejo, el reflejo de soltar. Y insisto que soltar es un reflejo, porque los reflejos vienen antes de los patrones. Los patrones que tenemos para responder a una situación u otra, antes de ese patrón hay un reflejo. Y el reflejo de soltar es uno de los más difíciles de ejercitar, porque trabajamos tanto para lograr algo, soltarlo aunque hay gente que le cuesta trabajo agarrar, pero el soltar para todos y más en esta época, yo creo que el ejercicio de soltar voluntariamente y no ver que la vida me lo está quitando, sino que yo lo suelto, es importantísimo, porque nos da un sentido de autonomía, de que sí, en este mundo que tampoco cosas que controlamos hoy en día, pero si yo voluntariamente suelto algo, yo creo que es importantísimo para desencadenar todo tipo de movimientos, tanto internos como externos. Entonces, hablaste de soltar y me brillan los ojos y digo, sí, hay que practicar soltar a cada rato. sí, y sí, y vaya que es difícil porque entra la nostalgia, la melancolía, otra vez la resistencia, ¿no? Esa, ese pensamiento cuadrado de decir no, porque yo pensaba y quería que fuera diferente, pero no es diferente, no es adaptación, es adaptarse a lo que está sucediendo y, y puedes no hacerlo, pero pues si no lo hacemos, vamos a seguir coadyuvando a este inconsciente colectivo de estrés, ansiedad, de miedo, de incertidumbre y demás, ¿no? Es que si no adaptamos, nos va mal. La sobrevivencia requiere que nos transformemos. Tenemos que adaptarnos, Uh -huh. más que nunca.
yo estoy fascinado porque ahorita, como comenzamos a hablar ahorita, como nunca el reto es que todo eso pase internamente, porque estamos tan limitados en lo que podemos hacer en el mundo externo, que ahorita todo el ejercicio, toda la práctica es cómo soltar internamente, cómo, o sea, me imagino ahorita así espontáneamente hablar contigo, cómo sería un ejercicio de diario, decir, ¿qué puedo soltar hoy? ¿Sí? Y practicar soltar, nomás para ejercitar ese reflejo, para ¿Cómo poderlo sería, hacer más fácil. cómo sería un ejemplo, Sven, para que lo empecemos a practicar? O sea, soltar algo, pero soltar, puedo soltar el celular, ¿no? Pero hablamos de un nivel más profundo y ahí sí ya es más... Bueno, sin irme muy lejos, pero me haces pensar de cómo ese es un tema en trabajar con adicciones de todo tipo, ¿sí? Porque el pensamiento del mundo autorizado dice hay que soltar la dependencia sobre la sustancia o el comportamiento, hay que soltar. Pero yo he descubierto que en mi trabajo, que es difícil soltar algo que no sientes que tienes. Lo que yo trabajo con adictos es primero identificar qué es lo que sí tienen, que valora que tienen. Porque si siento que tengo algo, entonces el soltar tiene un sentido. Es difícil soltar si no tengo algo que soltar. Ahora, aterrizando eso en la pregunta que me dices, ¿cómo podríamos hacer un ejercicio? Pues se me ocurre, o sea, pensar qué es lo que tengo primero. O sea, porque no hay uno sin el otro. O sea, no, entonces el ejercicio sería hacer una reseña, qué es lo que tengo. De cierta forma, ¿cuál es mi adicción? ¿Se podría poner así? ¿Qué es lo que tienes o no? Y así, qué tengo y sobre qué cosas dependo. No solo de objetos, pero qué tengo de atributos, de talentos, qué tengo en mi vida que me da seguridad, ¿sí? Y cómo puedo depender de eso. Y de allí se desprende el otro ejercicio, que sería cómo es practicar soltar, desde físicamente soltar. Si uno está agarrado a algo, agarrado, a nivel físico hay que como que hacer cosquillas y como estimular el reflejo de querer soltar. Entonces, sería, Relajarse, ¿no? Porque cuando uno se agarra así y aprieta y generas como esta fuerza, ¿no? Y cuando sueltas así es como de, uff, un alivio, es como de, ay, me dolían las manos y solo tenía que relajarme, ¿no? sí, pero no sé si tengamos tiempo, tengo una súper anécdota de Sí, esto, sí, tengo 4 minutos, 5 minutos. Un sí, señor, un día en mi consultorio, un señor de 60 y pocos años, está en una crisis, no podía dormir, no podía comer, taquicardia, estaba totalmente rebasado. Llega y le digo, ¿qué pasó? Y me cuenta que su hijo se había casado con la mujer ideal, o sea, era un señor que había heredado una gran empresa, la había hecho más grande, el hijo estaba destinado a heredar la empresa, era toda una dinastía, se casó, pero camino a la luna de miel, decidió que realmente no quería esta mujer y no podía seguir esto por cumplir con las normas sociales del mundo autorizado. Llegando a Australia dijo, discúlpame, pero mejor ahora que después. Y se fue, rompió. Y el señor, el papá, estaba devastado. Y le digo, bueno, pero ¿qué te pasa? El que tiene problemas es tu hijo, no tú. claro. Pero no lo tomó como chiste, la verdad, y se pone a temblar y hago más corta la historia. Terminé dándole una piedra más o menos del tamaño del puño de su mano. Y le dije, mira, agarra esta piedra y estas son tus valores, lo que heredaste de tu padre, esto es lo que esperabas de tu hijo, esto es lo que es importante para ti. Y le fui usando su lenguaje para recordarle y se veía cómo agarraba esa piedra, se veía con tanta fuerza, pero este soy yo. Y luego agarré una piedrita chiquita
Y dije, este es tu hijo, esta es tu relación con tu hijo. Y fue con otro tono de voz, me fui acercando a él y decir, pues a ver, ¿qué tan importante es esa relación con tu hijo? Y fui hablando despacito, más ligero, me voy acercando a él y de repente él tenía que, para agarrar la piedrita de la relación de su hijo, soltar la otra. ¿Y qué crees que pasó? Entró en un espasmo, me asustó, comenzó a temblar el señor, no pudo soltar. Pero ¿sabes lo que es interesante ahí? Comenzó a sudar, lo calmé, nunca logró soltar. Pero lo interesante de esto es la experiencia de no poder soltar. Lo llevó porque me llamó al otro día y me dice, ¿sabes qué? Ya no vengo a la cita porque ya decidí soltar todo y me voy mañana a Australia a encontrarme con mi hijo, porque es más importante eso que de lo que yo estaba agarrado. O sea que lo que estoy en pocas palabras queriendo decir es que hay que agarrarnos de lo que estamos agarrados y sentirnos bien agarrados antes de poder soltar. Es difícil soltar si no siento que tengo algo. Claro. Que hay que comenzar valorando lo que tengo y luego abrir el panorama a qué tengo que hacer para lo que no tengo. Inspirarme a soltar. Cambia tu mente.